Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Guzmán. Bienvenidos a su canal, el canal Lagus. En el día de hoy yo quiero que nosotros hagamos un pequeño análisis sobre la situación que está viviendo nuestro país y el mundo entero. En este momento la naturaleza nos tiene acorralados, pero nosotros todos los días tenemos acorralada la naturaleza. La naturaleza está teniendo un pequeño respiro, o no, de pronto no tan pequeño, un gran respiro por parte de nosotros, porque ya la contaminación bajó, la capa de ozono se ha reducido por toda esa contaminación que nosotros le generamos a este planeta. Nosotros somos partícula divina, partícula de Dios, pero miren cómo una pequeña o una milésima partícula nos está afectando. Lo que pasa es que el ser humano se ha creído que puede ser arrogante y le puede hacer daño no solo a la naturaleza, sino al mismo ser humano. Que esto nos sirva como ejemplo. Yo espero que cuando termine esta situación, nosotros podamos salir con una mentalidad, una conciencia totalmente diferente, que nosotros nos sepamos comportar. Aquí podemos visualizar varias situaciones o circunstancias que el gobierno debe proyectar y mirar. Lo que hizo nuestra alcaldesa del simulacro fue magnífico, porque como ella también lo dijo, nunca habíamos hecho un simulacro. Mire, hoy en día es culpa de un virus, el que ustedes ya conocen, pero mañana puede ser un terremoto, puede ser también que se nos vaya el agua, puede ser terrorismo, y nosotros como seres humanos no estamos preparados y nunca nos hemos preparado para ello. Nosotros como colombianos no tenemos el hábito de ahorro ni el hábito de tener algo de alimento en nuestras casas. Por eso la situación se nos ha puesto muy complicada. En el caso mío propio, si ustedes me preguntan, de verdad yo no tenía ni siquiera una panela. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Salir a comprar de todo un poco. Pero si yo no tenía ahorro, porque nosotros vivimos al día a día, con nuestros ingresos y con nuestros gastos, pues obviamente cuando sale una situación de estas, pues no es posible porque yo no tengo en mi presupuesto poder gastar algo de lo que yo no tenía previsto. Tenemos que habituarnos a eso. Esto nos ha ayudado, como este simulacro que dijo la alcaldesa, a aprender y para poder hacer una serie de evaluaciones de qué estamos haciendo mal. Y la mayoría de las cosas no están muy bien hechas. El gobierno nacional tampoco está preparado para esto, porque nosotros siempre pensamos por medio de nuestra arrogancia como seres humanos que a nosotros nunca nos va a pasar nada, que el problema es para los demás y el problema no va a ser para mí. Esa es una situación, eso no se puede volver a repetir. Tampoco podemos esperar que el gobierno, si dura esa situación 2, 3 meses, al gobierno también se le acaba el dinero. Entonces nosotros no podemos pensar en que ellos nos tienen que suministrar todo. Ojalá eso termine pronto. Y le pedimos mucho a ese ser al que usted le pide o le concede o está pendiente, hágalo, no importa la religión, porque tampoco nosotros podemos en estas circunstancias estar en una pelea de religiones, ni en una pelea de culturas, ni una pelea de idiosincrasia. Tenemos que estar muy unidos, nosotros debemos ser solidarios. El colombiano se ha caracterizado por eso. Entonces, ¿qué vamos y qué le pedimos al gobierno? Que analice esas situaciones. Como sociedad, si nosotros hubiéramos estado en el hábito normal o en el transcurrir del día, las noticias que si las cárceles hay hacinamiento, muchas personas ni siquiera se hubieran dado cuenta porque no le presta atención a las noticias. Que si hubo un temblor como estuvo en Santander en la madrugada del día de hoy, tampoco se hubieran dado cuenta. Que si se dieran cuenta cómo Chía se quedó sin agua porque el terremoto o el temblor afectó el acueducto, tampoco se hubieran dado cuenta. Hay cosas muy favorables que nos han ayudado. La naturaleza precisamente nos ha encerrado en nuestras casas, porque cuando nosotros estamos ahí no le prestamos atención ni a nuestra familia, ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros hijos, porque madrugamos, salimos a trabajar, llegamos tarde a dormir y así se nos ha vuelto una costumbre. Entonces esto ha sido favorable porque hace que nosotros tengamos esa unión familiar, pero también nos hace dar cuenta que ahorita todas las personas están pendientes de las noticias.
En las cárceles hay más de 5.000 presos. Estos presos pues obviamente hicieron una sonada y nos afectó. Entonces todos nos pusimos muy preocupados y nerviosos de qué va a pasar con estas personas si se llegan a escapar o a salir de la cárcel. Nos va a afectar a nosotros como sociedad. Entonces ese es un primer plan de trabajo donde Regina 11 propone que las personas que están en las cárceles sea una especie de ciudadela en esos terrenos baldíos, que tengan microempresas, que ellos puedan vivir bien, que tengan su alimentación, que ellos hagan y puedan desarrollar una economía para pagar esos gastos de estar allá, porque es el Estado el que les está pagando a esas personas para estar allá en las cárceles. Entonces que ellos se vuelvan microempresarios y se resocialicen para poderlos vincular nuevamente a nuestra sociedad. Eso nos hizo ver qué es lo que está pasando en las cárceles. El otro punto es la parte de la salud. ¿Qué sucede con la salud? También el día a día se nos acabaron los abastecimientos, pero nosotros no tenemos un plan de emergencia establecido. Si ustedes se dan cuenta, las empresas hacen planes de emergencia donde nosotros miramos cómo debemos actuar y cómo nos debemos comportar. El país no lo tiene. Mire, se acabaron los insumos y los pocos que había les triplicaron el precio. Eso no se debe ser. Eso no se debe dar. ¿Por qué? Porque es que es cuando más solidarios debemos estar los unos con los otros. Lo mismo pasó con los mercados. ¿Qué pasa con esto? Los campesinos los dan al mismo precio, pero resulta que les suben a la gasolina, les suben a los peajes o hay unos incrementos que los tiene que pagar el usuario final o simplemente una que otra persona, porque no son todos, son los que le incrementan el precio a la canasta familiar, le triplican el precio. Entonces son unos pocos colombianos los que lo pueden adquirir porque tienen algo de poder adquisitivo, y las personas que no lo tienen pues no pueden suministrarse de alimentos porque están muy caros. No es el momento de subirle el precio a los alimentos porque todos los colombianos debemos consumirlos. Es una simple ecuación de la economía. Ustedes ahorita pudieron haber triplicado los precios, pero los productos siguen saliendo y van a llegar a los supermercados. Esas personas pues obviamente no van a tener el mismo volumen de ventas porque ya la mayoría de personas nos abastecimos. Entonces van a pasar 1 o 2 semanas con mercado que tenemos y lo que ellos van a tener pues obviamente tienen que bajar el precio o simplemente lo van a perder. Entonces es una ecuación. Si ustedes dejan las cosas normales como van, todos nos podemos ayudar. También podemos ver cómo el tema de las fronteras las debemos fortalecer. Vimos que no están organizadas, no están adecuadas. Las personas se pasan por las trochas. Hay muchas personas que ni siquiera respetan la cuarentena porque no les interesa, y debería interesarles, porque esto es situación de todos esas personas que también agreden a nuestra fuerza pública porque ellos pretenden poner un orden que fue establecido por la Presidencia de la República. Independientemente guste o no nos guste, nos toca hacer caso, porque es la forma en que nosotros podemos volvernos a estabilizar. Que el gobierno lo proyecte y pueda establecer realmente unas normas por medio de decretos o que quede por medio de leyes para que cuando llegue una situación de emergencia a nuestro país, nosotros podamos actuar sobre ello. Algunas empresas también están bloqueadas por el dinero para pagar el sueldo a los empleados, pero tampoco tienen esa cultura del ahorro. Yo creo que algunos sí tendrán un rubro por allá contable donde para situaciones de emergencia lo tienen previsto para futuro. Por eso esas personas pueden garantizar el sueldo de 1 o 2 meses de sus empleados, pero hay otras que no. Puede ser por muchas circunstancias, porque todo no puede ser igual. Factores externos, puede ser que sus ventas no dan, la utilidad no da para tener unas reservas legales allá de 2 meses para decir, si llega a pasar algo en el país, yo poderle sostener por lo menos a mis empleados esos 2 meses. Y hay otras empresas que definitivamente no lo tienen, hábito que deben tener y se deben acostumbrar a guardarlo también. Entonces, estos son análisis que yo quería compartir con ustedes. Mire, unámonos como personas, unámonos como colombianos. Las fuerzas militares están haciendo tapabocas. Esto bueno, no sirve, ya pasó, no podemos llorar sobre la leche derramada, como se dice. Tenemos que aprender de lo sucedido. Entonces yo sí espero que el gobierno nacional, el gobierno distrital pueda sentarse, como lo dijo nuestra alcaldesa, a organizar un plan de emergencia futura por si llega a volver a pasar esta situación tan dura para nuestro país.
A los campesinos nos estamos dando cuenta que son lo más importante en este momento. Si no estuviéramos acá, ni le prestábamos atención. Las personas de la ciudad somos personas que vamos a los supermercados y lo tenemos ahí todo y no sabemos cuánto sufren los campesinos al estar debajo del agua, debajo del sol, el precio de los insumos. Entonces apoyemos al campesino y deben haber unas políticas muy claras para ellos también. Bueno, mis amigos, les agradezco mucho compartir mis videos. Yo espero que les haya gustado este análisis. Si ya lo habían hecho, maravilloso. Si no lo habían visto de esta forma, pues yo espero que empiecen a cambiar ese concepto, esa percepción que tienen de que muchos dicen, pero este virus nos está aquí acabando. No, son 8, 15 días, 20 días. ¿Cuántos años llevamos nosotros acabando nuestra naturaleza? Les agradezco mucho y que tengan una feliz tarde.